Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Vélez, estudiante de primer semestre de cocinero y pastelero, y en este momento corresponde el trabajo final para seguridad y tecnología alimentaria, hablar sobre el como alimento fermentado que tiene proceso de fermentación. Entonces aquí tengo los ingredientes mientras vamos haciendo la mezcla de la masa y demás, vamos hablando sobre los temas propuestos para este trabajo. Tenemos básicamente lo que se requiere para el pan. Luego de haberlos pesado y dejarlos listos, tenemos lo que es la harina, lo que es el agua, sal y la levadura, los cuales, de acuerdo con las proporciones ya de la receta, los tenemos listos. ¿Qué hacemos inicialmente? Ingresamos un poco de la harina, insertamos la levadura, la parte central, y luego vamos añadiendo un poco de agua para iniciar el proceso de mezcla de los ingredientes. Y ahí, ya luego cuando vamos un poquito más adelante, vamos a ir ingresando la sal, que no puede ir directamente con la levadura para no eliminar sus microorganismos. Bueno, de acuerdo con el pan, que implica un proceso de fermentación, ya que la levadura está compuesta de microorganismos, de hongos muy especiales que logran llegar a los elementos de la glucosa que tiene la harina y logra la fermentación deseada. Ahí es que tenemos una mezcla que requiere la interacción de todos estos y ya luego la sal para que ellas puedan interactuar. Tenemos para la harina, para el pan como tal, como producto, el cual requiere una fase previa de creación de la masa, luego proceso de leudamiento, de crecimiento, dos momentos de acuerdo a las técnicas adecuadas, y luego ya un proceso de horneado y demás. Ahí ya tenemos dentro de esas posibilidades, vamos a ingresar un poco la sal, ya es cómo podemos o cómo contrarrestamos dentro de todos estos procesos los factores de deterioro que pueden afectar desde este punto el producto, desde su creación, digamos, inicial, luego ya si se quiere conservar de pronto esta masa antes de pasar al proceso de hornear total o parcialmente, o ya hornear, y ya después del producto final, ya luego cómo hacer la conservación para evitar los procesos de deterioro. Continuando con este punto de la masa, ya tenemos una composición más homogénea, ya se le da una primera amasada un poco, y tenemos que en este caso tenemos que tener en cuenta los factores de deterioro entonces que puede tener el pan o la masa. Entonces, como se ha visto, tenemos factores intrínsecos que son precisamente la cantidad de agua que puede tener el pan intrínsecamente. Entonces tenemos que el pan está considerado que tiene una cantidad de agua aproximadamente entre 0.93 y 0.98, lo que implica que tiene una cantidad elevada de agua, lo que hace que esa cantidad interna hace propicia para la proliferación de microorganismos y de agentes, que hace que se considere no un alimento peligroso ni mucho menos, pero sí un alimento altamente perecedero o rápidamente perecedero,
por lo cual las técnicas y formas de evitar este deterioro precisamente se refieren en buena parte a la alta cantidad de agua interna que tiene el pan. Tiene un pH aproximadamente de 4 a 5, de 4 punto algo a 5 más o menos, lo que lo hace un poco no tan ácido en principio, pero precisamente una de las técnicas que se refieren para la conservación es precisamente agregar un tanto de acidez para que, digamos, logre contrarrestar un poco estos agentes que quieren, digamos, atacar o la creación de moho y de otros microorganismos que afectan la duración del pan. Están los factores extrínsecos, que son la temperatura exterior, que precisamente hace que sea un factor decisivo en la proliferación de microorganismos. Por ejemplo, la temperatura ambiente o temperaturas elevadas. De ahí que se requiere, digamos, bajar un poco temperaturas para su conservación de un poco más de tiempo. Está la temperatura, está el oxígeno, claramente todos estos elementos, todos estos agentes y microorganismos requieren son aerobios, entonces requieren la presencia de oxígeno, lo cual en buena parte los métodos de conservación en algún estado, sea en la masa o sea después, precisamente requieren atacar un poco la presencia del oxígeno. Y la luz puede ser también un elemento que puede influir, aunque no de manera tan decisiva. En este punto ingresaremos nuestra masa ya un poco, digamos, formada, un poco ya integrados los ingredientes. Lo vamos a poner en el bowl y lo vamos a tapar para favorecer el proceso de leudamiento de la masa. Vamos a dejar por un tiempo para que duplique este tamaño y vaya creciendo poco a poco. Lo tapamos así sea, digamos, con un bowl para evitar mayor cantidad de aire y a ver si van, digamos, nuestros microorganismos, la levadura, haciendo su efecto de fermentación con la glucosa que tiene la harina de trigo en este caso. Vamos a reservar por acá. Entonces, tenemos que el deterioro del pan obedece de alguna manera a factores, de un lado, de deshidratación, por cuanto va perdiendo la humedad interna que tiene. Dependiendo también de los tipos de panes, hay panes que pueden tener una mayor o menor humedad dependiendo de sus ingredientes. La deshidratación implica de alguna manera la velocidad o no con que el pan se puede ir deteriorando. De cualquier manera, la temperatura interna, luego que el pan sale del horno y demás, hay una reacción entre la humedad externa del ambiente donde se encuentra el pan y la humedad interna del mismo, lo que implica que haya una migración de humedad del interior al exterior y luego este pan, digamos, a través de su corteza va teniendo diferentes, digamos, comportamientos y el pan, digamos, en general lo que ocurre es que hay un proceso de endurecimiento. A su vez, también digamos, la composición interna, el gluten y demás, digamos, hay una migración, además de la migración o cambio de humedad, también hay un fenómeno que es conocido como un momento. Conocido como la retrogradación del almidón. Entonces, entre las modificaciones de humedad interna y externa y ese tránsito de la humedad interior y esa retrogradación del almidón, es que el pan empieza a modificarse internamente y cambia totalmente sus propiedades. Luego, hay diferentes, digamos que la exposición del entorno al pan hace que las esporas que están en el ambiente, que son, digamos, los gérmenes del moho y de diferentes tipos de hongos, proliferen en la medida en que al
luego de salir del pan del horno, por ejemplo, y luego de si tiene o no una buena empaquetamiento y demás, se vuelve un caldo de cultivo adecuado para ahí, digamos, empezar las esporas y crear ya luego una proliferación propia. Y digamos que puede en general durar 2-3 días. Digamos que ahí viene ya el factor de deterioro, además de la deshidratación, además de otras maneras, ya el crecimiento de microorganismos que da lugar a que ya el pan ya se ingrese en una fase de deterioro. En los métodos de conservación, ya de acuerdo a estos factores de deterioro, entonces tenemos que hay unos métodos de conservación que son adecuados para el pan. Uno de los principales es, y que son los más utilizados en la industria digamos, del pan o de la panificación, son de un lado digamos, los aditivos químicos, que en principio lo que quieren es no solamente atacar directamente la proliferación de moho, sino también que en parte hacen que baje el pH y se logre un nivel de acidez baje, sea un poco más ácido, lo que de allí hace que la proliferación sea menor de estos microorganismos o que, digamos, ralentice un tanto esa creación. Entonces hay 3 aditivos que son utilizados, digamos, comúnmente en la panificación, que es el propionato de calcio, el sorbato de potasio y el ácido sórico. Digamos que al ingresarlos a las masas y, digamos, insertarlos dentro de ellos, hacen, digamos, una mejor conservación a la larga, y eso es lo que, digamos, en los panes se encuentra. Esos elementos a su vez puede que modifiquen un poco la reacción o digamos, la fermentación o el efecto de la levadura con la harina. Entonces ahí hay que hacer relativas modificaciones porque este tipo de aditivos químicos pueden modificar las condiciones de fermentación, entonces ya luego hay que hacer una compensación adecuada, que ya serán métodos digamos, muy específicos. Como otro método adicional de la conservación del pan, obviamente se refiere a la refrigeración, puesto que las condiciones ambientales de 20 a 30 grados o más son, digamos, adecuadas para la proliferación de microorganismos. La refrigeración precisamente lo que hace es bajar temperatura y lo que hace es, digamos, también tardar un poco esa proliferación. Pero no es, digamos, lo que en definitiva, digamos, lo impide, al menos digamos, lo detiene en el tiempo, lo ralentiza, como se decía. Lo otro es ya hablar de congelación. El método de congelación, tanto en una fase previa, que puede ser desde las masas, incluso se encuentran productos en el mercado que son masas que no han tenido cocción, aparentemente, es congelar la masa y ya luego, digamos, a una temperatura muy baja, de 24, 28 grados, menos 28, menos 24 grados, para que, digamos, se conserve lo más, digamos, propia la masa, y en un grado de congelación donde, en teoría, 3-4 meses logra conservarse adecuadamente en congelación. Luego también hay otros métodos que tienen una cocción o un horneado, digamos, no completo, pero sí cercano a un 70, un 80%, y digamos que esa masa precocida, de alguna manera, ya hay un crecimiento del pan, digamos que se hace mediante, también como en la masa sin cocción, es un enfriamiento, un congelamiento rápido, para que no pierda las propiedades internas de humedad y demás, y es como si se llegara a ese punto y se dejara congelado también para conservación. ¿Qué se hace después? Simplemente ya se termina el ciclo del horneado para ya, digamos, llegar al producto final. El congelado es uno de los métodos más adecuados para esta conservación del pan, digamos, si se quiere tener para un tiempo más. El pan ya terminado, o sea, ya horneado, ya listo como producto final y congelado, digamos que puede también durar un tiempo, pero digamos que no va a conservar las propiedades tanto como estos otros 2 métodos anteriores. En los empaques al vacío, digamos, y todo el empacamiento y toda la manera de conservar el pan durante todo el proceso, digamos que el empaquetado al vacío puede ser muy adecuado digamos, para este tipo de masas listas, sin tener